Cuando Paramount anunció una nueva película de Viernes 13 a finales de 1983, el productor Frank Mancuso Jr. era consciente del rechazo que estaban sufriendo las películas slasher y en particular Viernes 13. Había llegado el momento de matar a Jason, de una vez por todas. Cuando terminamos tercera parte pensé, bueno, llegados a este punto, creo que va siendo hora de acabar con esto de forma efectiva. Tras la marcha de Steve Miner, Mancuso y el inversor Phil Scuderi centraron sus esfuerzos en encontrar un nuevo director. Su búsqueda les llevaría a Joseph Zito, que ya había impresionado a Scuderi con su slasher El asesino de Rosemary. Con un primer borrador de guión escrito por Bruce Hadem y Seikau, estaban dispuestos a darlo todo en el último y mejor capítulo. La gente de Paramount me dijo que no iban a hacer más películas y que esta sería la última. Sabía que me iba a encontrar con Jason muerto. Y al final de todo, otro Jason muerto. Haremos cosas que remitan a nuestro pasado. Lo concluiremos de la manera más idónea. Y fin. La idea para la última película, que pensábamos que sería último capítulo, era la de resucitar a Jason una vez más y luego matarlo de una forma lo suficientemente definitiva. Quería que empezase justo donde terminaba Viernes 13, tercera parte. Es decir, en el sitio en el que lo habíamos dejado. Nada más empezar, observamos a varios coches de policía y un helicóptero con su reflector. Da la sensación de que hay mucho presupuesto, que es un arranque muy dramático. En la película, Jason no resucita hasta pasado un buen rato. El espectador está continuamente pendiente de esos planos lánguidos y elegantes. ¿Cuándo va a despertar Jason? El público no cree que esté muerto del todo y se convierten en cómplices de su resurrección. Empiezan a gritarle a la pantalla para que se levante. En lugar de quejarse por un regreso temprano y lo falso que queda, le animan a hacerlo. Cuando meten a Jason en la nevera, podemos apreciar una bocanada de aire. Es la primera pista de que Jason no está muerto. Una vez más, los productores deciden acudir a otro actor para el papel de Jason. Esta vez un veterano especialista de Hollywood llevaría la máscara de hockey. Quería que el actor que interpretase a Jason fuera un especialista de Hollywood con experiencia real. Y Ted White era uno de ellos. Había sido el doble de actores famosos de Hollywood. Era un hombre maduro, muy maduro, que casi triplicaba la edad de sus víctimas. Rechacé el papel al principio y luego lo acepté. Después de aceptarlo, alquilé las dos películas anteriores para ver a Jason en sí y cómo se movía. Creí que debía interpretarlo de forma distinta, con movimientos distintos. No quería utilizar esa rutina de cámara lenta. Pensé que si este era el último capítulo, debía dejar mi huella. Tiene un sentido del tiempo dramático que los otros Jasons no son capaces de ofrecer. Quizás sea por sus 40 años de experiencia ante la cámara. Tenía que estrangular a una enfermera. Cuando la empujé contra la pared y su cabeza hizo impacto, el botón que tenía detrás del gorro se le clavó en la cabeza y gritó de dolor. En momentos como ese, recapacitas y te dices a ti mismo que no eres realmente Jason, que estás actuando. Vas ahí para ganarte un dinero, no para hacer daño a la gente. No le gustaba perder el tiempo. Ni seguía las pelis de Viernes 13, ni le entusiasmaba participar en ellas. Era alguien que venía a trabajar, se colocaba una máscara y una dentadura falsa que le hacía babear y sentía vergüenza. Menos mal que no le veías la cara. El diseño de los sangrientos efectos de maquillaje fue a parar a manos del futuro ganador del Oscar, Greg Cannom. Pero cuando Cannom abandonó el proyecto debido a discrepancias personales, el director Joe Zito enseguida llamó al hombre que podría etiquetarse como el padre de Jason. Me sentía como el doctor Frankenstein. Yo creé el monstruo. Gracias por dejarme matar a mi monstruo. Tom Savini hizo un trabajo excelente con el maquillaje. Eran unas 4 horas y media de trabajo cada mañana. Reemplacé a un maquillador en último capítulo. Me encantó que el equipo de maquilladores diseñara al Jason adulto basándose en mi maquillaje de niño. Creo que era lo más lógico. Me alegré por ello, pero yo no tuve nada que ver con el diseño. Hicieron un gran trabajo. Es gracioso que en todas nuestras conversaciones sobre Jason regresando a la vida, nadie usó jamás la palabra zombie. Nunca la escuchamos, sabíamos que no se le podía matar y que, de alguna manera, siempre volvía de entre los muertos. No había forma de que muriera.
Después de escapar de la morgue, Jason regresa a su pueblo natal, Crystal Lake, y rápidamente se fija en la familia Jarvis. Una madre recién divorciada, una hija joven bastante reservada y un chico muy especial llamado Tommy. Recuerdo que me dirigí a la oficina de casting y pensé, ¿viernes 13? Creía que era Halloween. Y me dijeron, no, es para viernes 13. Y yo, vale, ya la conozco. Cory entró muy animado y muy sociable. Él y yo conectamos al instante. Entré, hice mi prueba y al final de ella recuerdo que mi madre me dijo, les has gustado muchísimo pero tienen algunas dudas. Dije, ¿qué dudas? Ella me dijo, creen que eres muy pequeño, que no es muy realista que un chico delgadito como tú coja un machete y descuartiza a un villano de 1,93 m. Le respondí, dame el machete, vamos a probar. Y eso fue todo. Podías verlo con Cory. Sabías que lo haría. Ese jovencito iba a despegar. Recuerdo que fue buenísimo porque Gremlins y Viernes 13 se iban a estrenar prácticamente al mismo tiempo en el mismo verano, con unas semanas de diferencia. Que se estrenasen esos dos exitazos era algo fascinante para un niño. Creo que Kimberly, Cory y yo nos llevamos muy bien porque eran gente agradable. Trabajé mucho el aspecto de tener a unos padres divorciados y la protección de mi hermano, al cual tenía que apoyar emocionalmente. Íbamos a lograr ser una familia sin mi padre. Recuerdo que ella se preocupaba mucho por mí, asegurándose de que no me faltara nada. Diría que era la persona con la que más trato tuve. Por mi parte sentí que había una conexión real, dentro de lo que permitía el papel. Eso era lo que quería aportar. Se habló de que fueran los marginados quienes sobrevivieran al final. Trish no encaja del todo en ese grupo. Es una marginada, no está lista para formar parte de la fiesta y la fiesta no la quiere. Tommy es un marginado como Jason. Es un niño que no encaja. Una de las razones por las que Tommy Jarvis se ha hecho tan famoso es porque el público se identifica muy fácilmente con él. Se ven reflejados en el personaje y sobre todo en los problemas que acarrea el hecho de ser un marginado algo extravagante. Tiene aficiones que quizá no apruebe todo el mundo. En el cementerio de la carretera aparece la lápida de la señora Forgis y observamos su nombre de pila por primera vez. Descubrí que se llamaba Pamela 10 años después de terminar la película. No lo sabía. Éramos perfectamente conscientes de que incluir un personaje que era madre haría que los fans de la primera entrega sospechasen algo. En realidad, Joe nunca me propuso que pareciera siniestra en el momento en el que miro por la ventana porque una madre fuera la responsable de los crímenes en una de las películas anteriores. No era mi intención, ni tampoco se le ocurrió a Joe, no me dijo nada. No queríamos sugerir que ella acabase siendo una villana, pero sentencia a esos chicos y piensa que van a traer problemas y malos rollos a sus hijos. Tenía toda la razón del mundo. Como último capítulo, arrancaba justo después de las películas anteriores. Los fans se percataron de los agujeros de la continuidad de la saga y su cronología. Mi personaje, Rob, tenía una hermana llamada Sandra. Era una monitora de Crystal Lake en segunda parte. Sandra was just a really great kid. But the man that killed your sister is dead. Nos cargamos la cronología de tercera parte. Rob hace cosas que no ha hecho, y solo han pasado varios días. Cuando lo leí, no me tragué que el personaje estuviese conectado con alguien que había muerto el mismo día, el día anterior o varios días antes, así que supuse que Rob llevaba buscándola más tiempo de lo que parece. What are you hunting for up here? Bear. Anybody up at the lake today? You can't be hunting for bear. Cito dijo que no quería inventar nuevas formas guays de matar a los chicos, aunque al final lo hicimos. Dijo, lo que quiero es que hagan de gente real, que parezcan chicos reales. Lo que les hagamos será terrorífico. Era bonito retratarles como gente agradable para que cuando murieran sintieras pena. Quería que fueran más reales. Y eso fue muy doloroso para el casting. No fue tarea fácil juntar al grupo. Viernes 13 no consistía en eso. Tuve suerte. Mucha suerte. Los más famosos eran Peter Barton, que salía en una serie llamada The Powers of Matthew Starr, y Lawrence Monoson,
que había trabajado en el último americano virgen. He sido afortunado, en el sentido en que a lo largo de mi carrera he tenido papeles en franquicias que han dejado huella. Y esta era una de ellas. Es bonito formar parte de algo tan grande. Una de las víctimas más memorables de la saga Viernes 13 fue Jimmy, el chico inseguro y hambriento de sexo interpretado por Crispin Glover. La película marcó el inicio de una larga carrera para el joven artista, más conocido por su actitud excéntrica dentro y fuera de la cámara. Había algo entre Crispin Glover y yo. Le adoraba. Era un chico muy especial. Alguien al que no podías ni puedes etiquetar. Siempre era el bicho raro del set, el que siempre se cerraba en sí mismo, el que permanecía en su pequeño mundo. Era excéntrico y misterioso. Caminaba al son de otra música. Crispin y yo trabajamos duramente en nuestros personajes y en su relación. Y nos encantaba improvisar. En la furgoneta, cuando estoy tecleando en las botellas de cerveza y esas líneas de diálogo de "estás jodido", lo improvisamos Crispin y yo. Dejaron que nos divirtiéramos. Cuando se juntaban era algo fantástico. Se compenetraban bien. Eran compañeros geniales en el set y se les veía así, mostraban un vínculo. Y creo que eso es importante en este tipo de películas. En una de las escenas más recordadas de la película, Jimmy decide poner a prueba sus movimientos de baile. No recuerdo qué canción bailaba Crispin. Solo sé que bailaba de una manera muy loca. De una forma en la que solo Crispin puede hacerlo. Y era muy divertido. Divertido y gracioso. Era un poco raro porque se supone que nuestros personajes son un par de chicas sexys que aparecen de la nada y se unen al grupo, llamando la atención de todos los chicos. Pero nos hacían poner esa ropa tan hortera. ¿Y qué me dices de ese pelo que llevábamos? Sí. Esa especie de moño de bibliotecaria. Y los pantalones eran enormes. Todo era grande, voluminoso y poco sexy. No me hubiera tirado a ninguna de nosotras. Las gemelas parecían sacadas del anuncio de Doublemint y eran divertidísimas. Para mí, lo mejor eran las tetas. Era un chaval de 11 años y quería hacer escenas donde salieran tetas. Eso no ha cambiado. Lo de nadar sin ropa fue bastante equitativo. En el momento del rodaje, las chicas no debían tener nada de cintura para arriba. Y los chicos dijeron, nosotros también lo haremos sin nada. Y se quitaron la ropa. Era un grupo bonito con el que trabajar, de eso no tengo duda. En aquella época, era el niño que siempre quería meterse en todas partes. Salgamos, hagamos algo. ¿Qué? ¿Vais a la ciudad sin mí? ¿Por qué no puedo ir también? Quería formar parte de ese grupo. El primer día era Halloween y me lo llevé a pedir dulces. Llegamos a la calle y había como un festival de chicos con máscaras de Jason. Era irónico, porque estábamos haciendo la película y ahí había un grupo de personas pasándoselo en grande. Todo el mundo fue muy dulce con Corey Feldman. Recuerdo que me llevaba muy bien con todo el mundo en el set. La única persona con la que no me llevaba del todo y me asustaba era Ted White. Era un demonio. No lo aguantaba. Quería matarlo desesperadamente. Había ocasiones en las que Corey se acercaba y tenía que contener mis ganas de agarrarle y darle un buen azote. Ted fue muy respetuoso teniendo en cuenta que era un niño. Conocía sus límites, pero al mismo tiempo no creo que tuviera mucha idea de cómo tratar con niños. Yo también fui actriz infantil, por lo que tenía mucho en común con él. Es difícil de llevar. Echas en falta parte de tu infancia. Podías ver el lado oscuro de Corey. No era malo, pero deseaba quedarse con los actores en lugar de entrar en el coche y volver a casa a la llamada vida real. Frank Mancuso Jr. lo ayudó mucho animándolo y haciéndolo feliz. Después de las películas, Frank siguió en contacto con Corey. Al igual que en la tercera parte, se eligieron zonas rurales del suroeste de California para ambientar el ficticio Crystal Lake de Nueva Jersey. Rodamos en
3 lugares distintos. En el Franklin Canyon de Beverly Hills, al norte de Santa Bárbara, concretamente en un lugar llamado Saca Lake, y en Topanga Canyon. La casa de los Jarvis aparecería más tarde en películas como Eraser, Mi chica 2 o en la serie de HBO El séquito. Para el reparto de último capítulo, trabajar en el set significó enfrentarse a una serie de retos físicos. Estamos en la casa donde se rodó la película. La habitación de Tommy se encontraba en la segunda planta y la casa de los chicos es aquí, ¿no? Exacto. Justo aquí construimos la casa de los chicos, en la que montan la fiesta y son asesinados. Fue idea mía. Y no me importa decir que el estudio presionó mucho para que las casas estuviesen cerca. Construir la otra fue bastante caro. Costaba más que alquilar 2 casas. Pero la casa de los Jarvis nos gustó muchísimo. A mí me gustaba y luché mucho por conseguirla. El estudio aceptó construir la otra aquí. Contábamos con un diseño para ella. Era una casa grande, genial para rodar. Pero empezaron a hacer números y la casa se fue acortando y acortando. Al final no era una gran casa donde rodar, pero era bonita. Los chicos del reparto fueron de los mejores chicos con los que he trabajado, y he trabajado con muchos en este negocio. Lo que tuvieron que aguantar para hacer la película fue increíble. El rodaje fue bastante horroroso porque solía llover y hacía mucho frío en pleno invierno. No me leí el guión cuando me dieron el trabajo, ni las últimas 40 páginas donde ponía noche lluvia. De lo que más me acuerdo es de tener que mojarme al final de la película por temas de continuidad. Además de que llovía todo el rato. Me empaparon con un manguerazo de agua de un depósito a una temperatura ambiente de 1,5 grados. Es increíble lo que llegaron a soportar por la pasta que cobraron. Fue una prueba en el mejor de los sentidos. Me sentí como un marine al final del rodaje. De nuevo, las estrellas de este viernes 13 fueron las elaboradas secuencias de muerte diseñadas por el prodigio de los efectos especiales Tom Savini. Había hecho una película llamada El asesino de Rosemary. Consistía en un montón de efectos especiales hechos por Tom Savini. El público venía a ver cómo iba a palmarla el siguiente chico. De eso se trataba. Era como la última exhibición de tu mago de los efectos especiales favoritos. ¿Cómo va a matar Jason a esos chicos? Discutimos mucho sobre cómo matarlos de forma interesante. Eso es lo primero que haces con Savini. Le encanta hablar sobre cómo matar cosas. Era una mente loca que siempre estaba creando. Fue un gran honor trabajar con Tom, y especialmente formar parte de una de sus últimas películas. La idea de bautizar al niño como Tommy fue un pequeño homenaje a Tom Savini y su contribución a la saga. Me fascinaba el proceso, ver cómo se preparaban los efectos especiales. Solía quedarme un rato en la caravana de Tom, viéndoles ensayar los distintos efectos. Los chicos se nos acercaban y decían, ¿cómo voy a morir? Cuanto más jugosa y asquerosa era la muerte, mejor. Incluso las muertes que eran más convencionales. Ya vimos en el primer viernes 13 un cuchillo atravesando una garganta. Nosotros le dimos una banana a la chica. Me encantan. Fue una muerte cómica para un personaje cómico, pero no dejaba de ser horrible. El cuchillo atraviesa su cuello y la ves aplastando la banana. Nunca conocí a Ted White, el intérprete de Jason. Tom Savini lo sustituyó en este plano, ya que solo se veía de cintura para abajo. Fue él quien me agarró de la cabeza y me apuñaló. Todo lo que me dijo fue, es un cuchillo real, no te voy a hacer daño. No te resistas, deja que mueva tu cabeza hacia donde haga falta. Para mí eso fue lo más terrorífico del rodaje. El truco funcionaba así. Tenía un collarín alrededor del cuello con una cuchilla flexible y justo delante un cuello falso que costó horas colocar. También había un pequeño tubo que hacía chorrear la sangre. Había 3 personas detrás de mí, tumbadas detrás de los sacos de dormir para hacer posible el efecto. Fue una muerte muy sucia. Hicimos efectos especiales íntegros con más duración.
más sanguinarios, y fueron fantásticos. Por ejemplo, cuando Judy Aronson está en un bote y un cuchillo le atraviesa el cuerpo. En el montaje original quedaba guapísimo. Duraba más y era difícil de ver. Te creías de verdad que moría lenta y dolorosamente. Sam, Judy Aronson, gracias a Dios que no conseguí el papel, porque bueno, lo que ella tuvo que hacer, desnudarse en un bote y de repente pasar a ser vulnerable, fue algo casi sexual. Incluso ahora lo veo y pienso, ¡ay, Dios! Rodar mi muerte fue casi un desafío. Para mí, esa fue la parte terrorífica. Lo que hicieron fue diseñar un cuerpo falso. Hicieron un agujero en el fondo del bote para que mi cuerpo pasara por ahí. Estaba en posición vertical en el agua y de aquí para arriba, inclinada. Creo que esto se hizo en enero, sobre la medianoche, y a 1,5 grados de temperatura. Hacía un frío del demonio. Todos estábamos ahí tapados con guantes y botas. Hacía muchísimo frío y el agua estaba helada. Estuvimos varias horas en el agua. Fue realmente difícil para mí. En ciertos momentos sentía que ya no podía continuar más. Tiritaba desesperadamente. Se estaba helando. Tenía tanto frío que sus dientes castañeteaban. Pidió que la sacaran de ahí mientras recargaban la cámara y el director le dijo que no. Dijeron, no, tenemos que terminar. Hice todo lo posible por contener las lágrimas, pero no lo conseguí. La chica se estaba poniendo azul y me dirigí a Joe Zito diciéndole, Joe, tenemos que sacar a esa chica de ahí antes de que se congele. Y me dijo, ¿por qué no te limitas a ser Jason y me dejas dirigir? Y entonces me enfadé con él. Le dije, o la sacas de ahí o me voy. Y la sacaron. Me llevaron a una caravana y me calentaron. Más tarde me hicieron volver. Y fue genial, básicamente me descongelé. Joe no quiso ser cruel, intentaba rodar una película. Ahora bien, ¿fue demasiado lejos respecto a los sentimientos de otra persona? Yo creo que sí. Resulta que pillé hipotermia, por lo que estuve enferma varios días. La otra muerte horrible ocurre después de que maten a Sam en el bote, cuando su novio sale y le disparan en la entrepierna. Cuando estás buscando a tu novia en el lago y crees que está desnuda, no quieres que te atraviesen la entrepierna. Es algo muy doloroso. Los chicos lo sienten en cuanto lo ven. Todas las muertes son bastante gráficas y desagradables, pero no ves morir a la madre. En la mayoría de películas de Jason no hay supervisión parental. En la nuestra la había, porque pensábamos que eso la haría más terrorífica. Y más cuando los padres desaparecen. En la escena en la que camino en la lluvia, me doy la vuelta y me sorprende. No había muerte ni caos que llenase la pantalla. Eso fue todo. No había más. Aunque la muerte de la señora Jarvis se da por hecha, el susto final de la película iba a ser una escena eliminada, en la que Trish descubría el cuerpo de su madre. Rodamos una escena de ella en la bañera, caracterizada como un cadáver. Kimberly, al ver el agua goteando desde el baño, sube al piso de arriba, abre la puerta del baño y me encuentra ahí, muerta, dentro de la bañera. La escena era realmente intensa y me sorprendió que la eliminaran. Supongo que les parecía demasiado perturbadora. Prescindimos de ella casi al instante. No quería obsesionarme con ello. No creo que mantenerla fuera buena idea, psicológicamente hablando. Mi muerte se basaba principalmente en la atmósfera, en el parpadeo de la luz, en el trueno, en la sensación de miedo en el exterior. Pusieron una gran luz detrás de mí para que en ese momento mi silueta se dibujase sobre la casa. Entonces, la horca me atraviesa y me arroja contra la pared. Y esa no era yo, era solo la sombra. Crispin hace un gesto cuando está feliz por haberse acostado con una chica. Has estado increíble. Eso es lo que le decía a Crispin en la cama mientras él decía, ¡Estaba! Fue muy graciosa. Poco se habla del sacacorchos que mata a Crispin Glover. Hey, Ted, where the hell's the corkscrew?
Pide un sacacorchos y ¡pam! Le atraviesa la mano, se lo clava. Jason es listo, le clava el sacacorchos y luego el machete en la cara. Creo que era muy original, te pillaba desprevenido. Se me ocurrió que podíamos prescindir de las armas en uno de los asesinatos de las gemelas y que una de las muertes debía alargarse. Las manos atraviesan la ventana, la agarran y la lanzan al vacío. Era una escena muy exigente. No sabía cuándo iba a ocurrir. Me dijeron que Jason entraría, me agarraría y que en ese punto tenía que sacar el cuello por la ventana tan pronto como ésta se rompiera. Después de hacer eso, la especialista se propulsaba fuera de la ventana. Era su primera toma. Y aterrizaba en el techo del coche. Rompimos todas las ventanas a la vez. Me pareció un truco limpio, muy bien hecho y muy bien ejecutado. No sufrí tanto como otra gente en cuanto al frío y la humedad. Una de las primeras escenas en sufrir la ira de la Junta de Calificación fue la muerte del engreído y rechazado Ted, condenado a pasar la noche con una película erótica, un osito y un porro. Recuerdo estar viendo una especie de peli porno blanda de principios de siglo. La película se para y la pantalla se vuelve blanca. Lawrence se coloca en medio de ella y un cuchillo lo apuñala en la cabeza. No sabemos qué ocurre exactamente hasta que vemos la sangre en la pantalla. Recuerdo que tuve que ir a visitar a Tom Savini para que me hiciera un molde de mi cabeza. Tom ligó un cuchillo cortado a una bomba que soltaba sangre. Observarlo en el monitor era algo espantoso. Era un actor muy joven por entonces. Creo que tenía 20 años o así. Y era muy entregado a mi papel. Todo tenía que ser muy real. Y como mi personaje debía ir fumando en esa escena, pensé, ¿no sería interesante colocarse de verdad para que quedase lo más realista posible ante la cámara? Fui a mi caravana y me fumé un porro. Me coloqué. Pero cuando me coloco me vuelvo paranoico perdido. De modo que fue la peor idea que pude tener. Era incapaz de entender al director y estaba demasiado paranoico como para hacer algo. El actor Peter Barton, que anteriormente había trabajado con Linda Blair en Noche Infernal y con Amy Steele en la segunda parte de la serie The Powers of Matthew Starr, sufrió una de las muertes más brutales en la historia de Viernes 13. Mi arma favorita eran las manos. Cuando les ponía las manos encima, la muerte venía sola. Le aplasta la cara a un guaperas en la ducha con las manos desnudas. Le rompe la nariz con el dedo, sale sangre y entonces le aplasta la cabeza contra las baldosas. Tom me dijo, no destroces la cabeza, es la única que tenemos, sé cuidadoso con ella. Pero el director me decía lo contrario, que le diera bien duro. Para algo tenían a un especialista ahí para que fuera más brutal. Esa fue mi muerte favorita. Para meterse de lleno en el papel de Jason, Ted White se esforzó por mantenerse alejado de sus compañeros de reparto. Creo que su manera de mantener el personaje era aislándose de todo el mundo. Me alejé del equipo por completo. Me sentaba solo en el set. Me aislé de todo el mundo e intenté meterme en el personaje tanto como pude. Creía que Jason no podía estar ahí sentado con ellos, riendo y bromeando para luego volverse un cabronazo. Cuando la noche de caos y muerte se va acercando a su fin, Trish y Rob llegan a la casa vacía y Jason se cobra su última víctima sin derramar ni una gota. Lo de me está matando es algo que me vino al reaccionar de forma visceral a lo que estaba ocurriendo. No era necesario hacer una muerte espectacular y sangrienta, porque más que la muerte era el miedo que provocaba escuchar a alguien siendo asesinado. Tenían un aparato para el efecto, una herramienta de jardinería que salpicaba sangre. Tenían todo el material, pero nunca se usó. Y cuando Rob es asesinado, Trish sale de ahí y entonces regresa. De cara a la historia, se buscaba que los únicos supervivientes fuesen Kimberly Beck y el niño de 12 años. Todos los demás habían sido asesinados. El último acto casi se rodó del tirón. En la escena, el personaje de Eric Anderson es lanzado por la ventana. Jason entra y me agarra, lo cual me asustó muchísimo. Es lo más terrorífico que he rodado en toda mi vida, os lo aseguro. El miedo se apoderó de mi cara, mi corazón,
y cada nervio de mi cuerpo. Temblaba y lloraba de miedo, literalmente. Recuerdo que una vez que cortamos, cuando la toma había acabado, todo el mundo me dijo: ¿estás bien? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Tardé un tiempo en quitarme el susto de encima. Disfruté persiguiendo a la chica, gritaba y chillaba, y eso me ponía más violento. Físicamente fue agotador. El juego del gato y el ratón con la chica no fue idea mía ni suya, sino del director. Pensó que ese pequeño juego entre ambos ayudaría a crear suspense, y cuando más tarde vi la película, creo que lo consiguió. Jason no era brillante ni astuto, pero sí inteligente y sabía cómo salirse con la suya de una forma bastante bruta. Nunca pensé en ella como una heroína hasta que vi la película y dije, vaya, le está dando lo suyo. ¿Cómo íbamos a acabar con él al final? ¿Usaríamos balas de plata? ¿Ajo? ¿Una estaca o algún cliché típico para matar al malo de la peli? Nada de eso. Seríamos más listos que él. Hay una relación bastante obvia entre Tommy y Jason, cuando Tommy se hace pasar por él y utiliza su apariencia como arma para confundirlo. Recuerdo que me lo dijeron y pensé, ¿en serio van a hacer que parezca Jason? ¿Cómo va a funcionar? Se decidió que no lo haríamos de forma realista, afeitándome la cabeza como hacían algunos actores, sino, una vez más, recurriríamos a los trucos de Tom Savini, y me pusieron una calva falsa. Hablamos mucho sobre cómo matar a Jason. Hubo muchas propuestas desde todas partes. Los productores soñaban con ellas cada noche, pero las mejores siempre se le ocurrían a Tom. Se habló de la idea de que Tommy, un niño de efectos especiales e inventor amateur, tuviese un microondas conectado a un reflector. Este alcanzaría niveles de potencia del 1 al 10. Al nivel 1 derretía un soldado de juguete. Pensamos que podía acabar en la cabeza de Jason, activarse al nivel 10 y que le explotase la cabeza. Los productores consideraron esa idea durante un tiempo, aunque había otras. Había ideas muy inteligentes que se les ocurrían a los chicos de efectos especiales y hacían que se descojonasen en su laboratorio. Pero al final queríamos mantener una cierta distancia. Recuerdo que pensaba, vale, voy a demostrarles lo perverso y duro que puedo llegar a ser. Ya sabes, soy un niño pequeño, pero puedo cargarme a ese tío. Por lo general, Jason utiliza armas simples para hacer cosas espantosas, de modo que sería justo utilizar un arma simple para hacerle algo espantoso. Un cambio que nos sugirió fue que la cabeza de Jason se cortara desde la parte superior hasta la barbilla y no por el cuello. Es decir, de arriba abajo, como una alcachofa. Nos dijeron que no lo hiciésemos, pero no estábamos dispuestos a que hubiera otra secuela. Esperabas algo más rápido, pero Tommy le clava el machete en la cabeza y ésta se desliza en la cuchilla. Aquel día fui al set con 38 de fiebre. Estaba muy enfermo. De madrugada y con fiebre de caballo, tenía que centrar toda la energía que me quedaba en matar a ese grandullón. Y el hecho de que estuviese tan indispuesto, luchando con todas mis fuerzas por estar allí en ese momento, creo que se notaba en mis ojos. Al intentar abatirlo, puedes ver la desesperación en mi mirada. Lo que pasó con Último Capítulo es que la Motion Picture Association estaba al acecho. Era como un juego. Recortabas para ellos y te lo devolvían. Volvías a recortar y te la devolvían. Y así en bucle. Decidimos suprimir fotogramas de todas las muertes para salvaguardar lo máximo posible a Jason. Las muertes son muy rápidas. Cuando Jason recibe su merecido, el tiempo se dilata, lo que hace que su muerte sea más potente. This is the one you've been screaming for. Viernes 13, último capítulo. Se estrenó el 13 de abril de 1984. Seguía sin ganarse la simpatía de los críticos, pero hizo una impresionante recaudación de $32,9 millones. Pese a la preocupación de los productores, el trabajo estaba hecho. Jason se había marchado a lo grande y de forma definitiva. O puede que no.
Éramos ese pequeño grupo de renegados que iba a desbancar a películas más grandes, de estudio, y no lo podían permitir de ninguna manera. Teníamos que quedar por detrás de Clint Eastwood. Es como si la gente de Warner Bros. Nos maldijera, porque les habíamos superado con una peli de $1 millón. Creo que fue en el New York Times, donde una cabreadísima Janet Maslin escribió una crítica muy dura de la película. En la crítica decía que era muy perturbador ver cómo gente con la que habías ido estableciendo un vínculo emocional a lo largo de la película moría de formas tan horribles y explícitas. Nos divertíamos leyendo las críticas. Sabíamos cómo iban a reaccionar, sobre todo cuando iban a hacer sangre. Era fantástico, parecía como si les gustase Viernes 13. Te crucificaban de formas tan ingeniosas que simplemente aplaudías. En aquella época no me enorgullecía de mi participación en la película. Me ofrecieron la quinta y la sexta. Las podría haber hecho, pero las rechacé. Y ahora me arrepiento. Todos queríamos hacerlo lo mejor posible. No queríamos que fuera hortera y estúpida, sino terrorífica y realista. Que sintiéramos de verdad lo que ocurría. Todos teníamos ese mismo objetivo. Por entonces ya pensábamos en distintas maneras de estirar la franquicia, de atraer de vuelta a mi personaje. La escena final en el hospital fue como un guiño para Joe y para mí, y la manera de dar el paso a la siguiente película. Pensé en lo grande que sería. Como nuevo director, si pudiera despertar esa idea y hacer algo que sorprendiese al estudio y que los fans apreciaran, algo que mantuviera viva la saga. Cuando nos pusimos a ello, discutimos sobre el terror. El terror se contagia. El terror que Jason siembra ha pasado a Tommy. Quizá yo era el próximo Jason. Puede que fuera el último capítulo de ese Jason y la quinta parte tratase sobre Tommy, madurando y convirtiéndose en el siguiente asesino en serie. Parecía que la franquicia iba por ese camino, de manera intencionada. Si alguien me hubiese ofrecido hacer 6 películas más, ya no trataría sobre Tommy Jarvis, sino de cómo el terror se contagia de una persona a otra. La mirada de Tommy al final no fue casual. Se hizo con la intención de que diera paso a futuras entregas de Viernes 13.